del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos la misa del domingo, damos gracias a Dios y le alabamos, y Él nos recuerda algo importante, que es la humildad. Cuando una persona es humilde, parece que pierde, pero gana. Y el ejemplo es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle que nos ayude y también le pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda la perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podéis sentaros. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos. Porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios, un oído atento es el deseo del sabio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu bondad
Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, no os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando. Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales de los fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés. Cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y también les dijo a los que lo habían invitado,
Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Quizá una de las virtudes, sin quizás, más desconocidas de la vida cristiana y del cristiano, pues es la humildad. Porque de la humildad se ha hecho siempre una caricatura externa y a veces pensamos que ser humilde es poner los ojos en blanco o estar mirando al suelo o no mirar de frente a la gente o hacer cosas raras, ser una persona, por ejemplo, pues insociable. Entonces, este es una persona solitaria, este es muy humilde, son caricaturas. Indudablemente que tenemos que ser humildes, porque si no, no haremos nada, no nos relacionaremos bien con Dios. Si no somos humildes, no habrá nada que hacer. Y tampoco nos relacionaremos bien con los demás. Si no somos humildes, no hay manera de entendernos con los demás. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser humildes? ¿Por qué tenemos que ser humildes? Indudablemente que esto lo tenemos que pensar muchas veces. ¿Por qué tenemos que ser humildes? Pues lo dice el Evangelio y lo recuerda también el apóstol San Pablo, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo hemos recibido. Es decir, no lo hemos conquistado, no nos lo hemos ganado, nos lo han dado. Por lo tanto, tenemos que ser humildes. ¿En qué sentido tenemos que ser humildes? Pues no podemos creernos más importantes que los demás, ni podemos pensar que si no estamos con los importantes, pues estamos perdiendo el tiempo. Y aparte de sentirnos importantes, que todos en alguna ocasión, en algún momento, en alguna circunstancia nos sentimos importantes, pues hay que apearse de la importancia, y es lo que dice aquí un poco nuestro Señor, no correr detrás de la importancia de los importantes y sobre todo que nos dominen o que nos controlen, porque a veces en la mesa 25 resulta que no hay importantes, pero a lo mejor están las personas verdaderas, auténticas, que merecen la pena. Entonces, queremos estar en la mesa de los importantes y correr detrás de los importantes, y allí pues no encontramos nada más que disfraces, mentiras y falsificaciones. Por lo tanto, como todo lo hemos recibido, tenemos que ser humildes y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y hay otro detalle que también nos tiene que ayudar: el trato con los demás. El trato con los demás, que es precisamente no darnos importancia y, por supuesto, no dar lecciones, aunque tengamos motivos para darlas. Es decir, aunque sepamos más, aunque seamos más listos, aunque seamos unos privilegiados, no des lecciones, no vayas dando lecciones, porque te alejarás de los demás y por supuesto te alejarás de los demás y los demás también se alejarán de ti. Y mucho menos, claro, esto se aprende un poquito con los años, discutir no sirve de nada. Es una señal a veces de que uno no es lo suficientemente humilde. La discusión, aunque sea entre las personas queridas, el marido y la mujer y dos amigos y el padre y los hijos, las discusiones no se aclara nada.
Cualquiera puede pensar en la última discusión que ha tenido, no se aclara nada, no se resuelve nada. Lo único que se resuelve es que cuando discutimos nos alejamos de las personas con las que nos relacionamos, sea una persona cercana y querida, como puede ser la mujer, como puede ser el marido, como puede ser un buen amigo. Cuando se discute, y además en serio, y además es que aquí venzo yo, no consigues otra cosa que alejarte. Es perder el tiempo y a veces pues perder un amigo y sobre todo perder un chute de cariño, de simpatía y de bondad. Bueno, pues lo hemos recibido todo de Dios. Se nos olvida y por eso no somos humildes. Pero todo lo que San Pablo, la cita es de él, todo lo hemos recibido de Dios, se queja de los corintios que pues lo mismo, andaban a carreras para ser los más importantes. Entonces pues dice una cosa que es de sentido común, Todo lo que tienes lo has recibido. Por lo tanto, como lo has recibido, te lo han dado, lo que tienes que ser es agradecido y humilde. Sí, eso es la conclusión es muy sencilla. Bien, si nos fijamos en nuestro Señor Jesucristo, siempre procede con humildad. Y lo cuenta el Evangelio, todos los hechos del Evangelio, nuestro Señor, como dice el libro del Eclesiástico, por cierto, libro muy leído por San Agustín y recomendado precisamente como lectura espiritual en el siglo IV, siglo V, que no había libros de lectura espiritual, pues el libro que se recomendaba era este libro, el libro del Eclesiástico. Pues el libro del Eclesiástico dice, hijo mío, procede con humildad. Y nuestro Señor se ve que con todas las personas que trata, inclusive con los que le espían y le tienden trampas, con los que le discuten las cosas, siempre procede con humildad. Y no es él el que se separa, sino en este caso los fariseos. Pero luego con los que no pintan nada, los pecadores, los leprosos, la gente humilde, la mujer siriofenicia, siempre procede con humildad, siempre. Porque lo dice el Evangelio y lo recuerda también San Pablo. Se despojó de su grandeza, es decir, se despojó de su divinidad y se hizo uno como nosotros, menos en el pecado, pero uno como nosotros. Y lo vemos leyendo el Evangelio, que ahí es donde tenemos que aprender la humildad, que no vino a triunfar. Porque, claro, como nos creamos importantes, vamos a triunfar. Y nosotros muchas veces, como no somos humildes, no captamos las cosas de Dios, pues pensamos que nuestro Señor tiene que venir a triunfar, a acabar con los malos. Hay que acabar con los malos. Y claro, quedarse con los buenos. Y entonces, quedándose con los buenos, todo se arregla, ya está todo arreglado. Pues ese no es el plan. Porque el plan es venir a servir a todos. Porque todos estamos enfermos. Todos estamos enfermos. Necesitamos del amor de Dios exactamente igual que la Magdalena, que el buen ladrón y que Zaqueo. Estamos enfermos, estamos heridos y el Señor no ha venido a acabar con los malos, nosotros tenemos que acabar con los malos. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser más humildes, servir, y Dios hará lo que tenga que hacer y los milagros que tenga que hacer y las transformaciones. Pero no tenemos que acabar con nadie, porque eso es lo fácil, eso es precisamente el camino que Dios no quiere. Ese es el camino, por decirlo así, equivocado. Ese es el camino del mundo mundano. El mundo mundano es el que no piensa como yo, me lo cargo, ese no sube.
El que no es de mi cuerda, se lo tiene que hacer. El que se descuida, se lo lleva la corriente. Ese es el pensamiento del mundo mundano. Pero el pensamiento del Evangelio, de la sabiduría de Dios, del estilo de nuestro Señor, pues no es ese, sino es despojarse de grandezas, de tonterías, y no triunfar acabando con los que no piensan como yo, o no son como yo, son distintos, sino sirviéndoles, que esa lección nos cuesta entender sencillamente porque no somos humildes. Si fuéramos humildes y aprendiéramos del Señor, pues entonces eso lo tendríamos más claro. Bueno, pues la humildad es para practicarla, porque como veis, la teoría me la sé muy bien y vosotros también. Todos sabemos muy bien la teoría, pero hace falta practicarla. Nuestro Señor aquí hace una alusión a los que van a por los primeros puestos y a presumir y van de importantes, pero nuestro Señor no dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos. Lo dijo, pero lo dijo, pero nunca fue el último de todos, porque todos los demás, a veces, pues, yo qué sé, las personas importantes, dicen que están para servir. Aquí estamos para servir, por todos los lados. No quiero tampoco, ni mucho menos, acusar a nadie ni nada, pero todo el mundo que es importante. Aquí estamos para servir. Pero bueno, luego ves que lo de servir se lo ha comido el gato. Nuestro Señor no solamente dijo que el que quiera ser el entre vosotros, el primero tiene que ser el último. Es decir, tiene que ser el servidor de todos. Sino que eso fue lo que hizo Él. No lo dijo y ya está. No. Lo dijo y lo hizo. Y por eso tenemos que aprender esa lección. Y la humildad tenemos que practicarla en nuestra casa, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos. ¿Y cómo practicas la humildad? Hay muchas formas, pero no por formas externas, no porque seas raro, no porque te encojas, no porque mires al suelo, no porque seas un solitario. No. La humildad no es, eso es una caricatura. La humildad te sale siempre que te pones el último. En tu casa va a empezar por el marido. Si el marido se pone el último, parece que pierde, pero gana. Y con el tiempo, la mujer o la madre se pondrá también la última. Y parece que pierden los dos. Pero como hagan eso, cada vez se querrán más, cada vez estarán más unidos, cada vez se ayudarán más. Y si el padre y la madre se ponen los últimos, los hijos también lo harán. Y entonces esa realidad, no solo de tener una familia estupenda y agradable, sino un buen equipo en casa, eso será una realidad. Con esto termino. No te quiero convencer de la humildad, ni de que te pongas el último, porque no te voy a convencer. Si intentara convencerte, no lo conseguiría, porque la experiencia que tenemos todos es que eso, al pez chico se lo come el grande. Entonces, estas son palabras bien, están bien y quedan bien, son bonitas, pero la realidad es otra. Por eso yo no quiero convencerte, ni lo voy a intentar. Lo único que puedo hacer es que pruebes, porque si tú pruebas este vaso de agua fresca que es la humildad, si lo pruebas, entonces tú mismo te convencerás. Pero si no lo pruebas, mira, que yo no te voy a convencer, porque es que no puedo y además soy incapaz. Y eso es lo que hace nuestro Señor con todo. Que no te voy a convencer, que esto no va de convencer. Esto va de que lo pruebas, porque
que es otra sabiduría, es distinta a la del mundo. Y mientras no lo pruebes, bueno, pues te quedarás indudablemente con tus teorías. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a no ser importantes, ni hacernos los importantes, ¿eh? Vamos a pedirle que nos dé fuerzas y sobre todo cada día, porque la humildad es para cada día. Mañana tenemos que volver otra vez a empezar. Que nos dé fuerzas para probar esta sabiduría que clarísimamente es muy distinta de la que nos ofrece el mundo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido de Santa María, padeció bajo el poder, fue crucificado, muerto, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que abre sus puertas a los humildes. Para que la Iglesia sea pobre, servidora, humilde y así aparezca a los ojos del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que ejercen cargos de responsabilidad trabajen sin descanso por la promoción de los que están en los últimos puestos de la sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que desaparezcan las diferencias injustas y logremos una mayor nivelación social, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos amemos unos a otros con obras y de verdad, sin exigir nada a cambio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pues también, que es la segunda parte del Evangelio, para que no nos creamos importantes con los que no pintan nada, marginados, pobres, gente a lo mejor pues que lleva una vida dura, difícil, de sufrimiento, como puede ser un divorciado, etcétera, etcétera, etcétera. Que no nos sintamos importantes, sino que nos sintamos humildes y que les ayudemos en lo que podamos. Roguemos al Señor. Señor, concédenos imitar a tu Hijo Jesús en la humildad y servicio a todos, y así alcancemos tu favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo quisiste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos nuestros familiares y amigos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Recuerda a tu hija Eladia Felgueroso y familiares y a sus familiares difuntos. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Covadonga, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Pablo II, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuerpo de Cristo.
Oremos. Señor, te pedimos que, saciados con el pan de la mesa del cielo, que es la Eucaristía, este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Sagrado Corazón de Jesús, buen domingo y podéis ir en paz.